están? Comenzamos un nuevo encuentro de nuestro programa Campo y Ciudad. En la edición de hoy tenemos notas relacionadas con el 23º Congreso Argentino de Nutrición que se realizó en los primeros días de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. También hoy hablaremos sobre fertilidad y fertilización de la mano del ingeniero agrónomo Vicente Gudej, del INTA Estación Experimental Marco Juárez. Y tal como sucede cada semana, tenemos también la entrevista que realiza el ingeniero Ignacio Berri, en esta oportunidad con el delegado de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, Gabriel de Rademacher, y el informe técnico sobre el tema Consumo ad libitum en ganadería. Pasamos a las notas. Cabaña en los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. En el marco del 23º Congreso Argentino de Nutrición realizado en los primeros días de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, la doctora Natalia Cafaro, médica pediatra y deportóloga, destacó la ingesta de proteína animal como base de toda la dieta saludable humana. El Instituto Promotor de la Carne Vacuna Argentina participó del acontecimiento con disertaciones en las que la carne argentina tuvo un protagonismo esencial. La nota. Estamos con Natalia Cafaro, la doctora Natalia Cafaro, pediatra y deportóloga, participante también de una de las charlas en el marco del Congreso de Nutrición y junto al doctor Tartaglione. Dicho esto, Natalia, hicieron una especie de diálogo con el doctor. Coméntame, cuál fue el contenido de esa charlita. Bueno, en principio sí, el doctor hizo toda una presentación muy interesante sobre cómo poder llegar a las personas, llegar un poco más con nuestro mensaje, digamos, como profesionales de la salud, no estar del otro lado, sino un poco más cerca de la gente. Y bueno, y en relación a eso, luego que le hizo su presentación, él me hizo preguntas puntuales sobre mi área en la que yo me especializo, que es la pediatría y la medicina del deporte. Entonces, en ese punto hablamos básicamente en principio de los 1000 días, la importancia de lo que es como pediatras la puericultura, es decir, enseñar, comunicar, acompañar desde el embarazo a ese niño, a ese ser humano, digamos, en gestación, y todo lo importante que es la alimentación, no solo la alimentación, ¿no? Porque los 1000 días se basan en muchas otras cosas que tienen que ver con cómo se acompaña la madre, cuestiones psicológicas y demás, pero bueno, en este punto, en las cuestiones nutricionales, cómo enseñarles a comer, cómo enseñar lo que es una dieta balanceada, variada, y puntualmente en lo que se refiere a las proteínas de origen animal, la importancia que tienen durante todo el crecimiento y desarrollo desde que se concibe el ser humano en adelante, por los aportes de hierro, básicamente, hierro biodisponible, de fácil absorción, vitamina B12 y zinc, que son los 3 nutrientes más importantes que tiene la proteína animal y que no están tan biodisponibles en otros alimentos. Por eso se habló mucho de no irse a los extremos, pero sí enseñar la cantidad, la calidad, la forma de preparación de la carne para tomar todo lo bueno que tiene para ofrecernos como nutriente. ¿Desde qué edad se le puede dar carne a los niños? Bueno, a los niños les indicamos carne a partir de los 6 meses. Esa es la edad en que es 6 meses de vida. Esa es la edad en que se empiezan a perder los depósitos de hierro que el niño trae transmitidos por su madre. Entonces tenemos que de a poco ir incorporando la carne. Entonces eso es muy importante, cómo se cocina, generalmente picadita o licuada, una cucharada mezclada con siempre, por supuesto, con verduras, ir probándole el sabor, insistiendo, por ahí si no le gusta, volver a probar. Pero bueno, esa es la edad en la que empezamos a incorporarla, continuando con el pecho materno, pero ya empezamos a incorporar los sólidos y a los 6 meses la carne. Pero no es una cuestión cultural, es una cuestión vital. Sí, no, por supuesto, es necesario. Después lo cultural, bueno,
acá tenemos una cultura muy de la carne y bueno, en ese sentido, que también estuvimos hablando mucho con los cardiólogos, por ahí se le hace como que la carne no, pero lo importante es ver cómo se prepara, qué cortes uno usa, cuáles son los más saludables, en el caso para poder tener una alimentación completa y nutricionalmente adecuada y segura. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Natalia, muy amable. Por nada, será hasta la próxima. Este invierno, date una vuelta por Córdoba Capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Están re buenos. Venimos de compras. Muchas compras. O nos damos una vuelta por el casco histórico. Que está súper cuidado. Este invierno, date una vuelta por Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El ingeniero agrónomo Vicente Gudleg del INTA Extracción Experimental Marco Juárez se refiere ahora a fertilidad y fertilización. Para tener alto rendimiento, el cultivo debe satisfacer sus necesidades de radiación, de agua y de nutrientes. Nuestro objetivo tendría que ser tener un óptimo crecimiento para llegar al momento crítico, al momento cercano a floración, con la máxima capacidad de captar la radiación incidente para que luego se transforme en materia seca durante el periodo de llenado de granos. Para un mejor aprovechamiento de la radiación hay que elegir las fechas de siembra, las distancias entre hileras y las densidades de siembra según las variedades que vamos a utilizar. Y para un mejor aprovechamiento del agua debemos trabajar con coberturas de rastrojo en superficie. Para esto necesitamos hacer siembra directa y utilizar adecuadas secuencias de cultivo. Respecto de los nutrientes, los principales nutrientes que necesita la soja, el principal es el nitrógeno, pero la soja, los experimentos que hemos hecho, no hay respuesta a la aplicación de nitrógeno. Lo que sí hay que hacer es hacer una adecuada inoculación de los cultivos, de manera que usar cepas más eficientes cada vez. Y para esto seguir todos los requisitos del prospecto para hacer una adecuada inoculación de la soja. El fósforo es un nutriente poco móvil. Esto permite utilizarlo, digamos, previo a la siembra, con anticipación, porque no se va a perder, y además si lo colocamos en exceso, va a quedar en el suelo y va a poder ser aprovechado por los otros cultivos o va a elevar el nivel de fósforo en el suelo. Los valores críticos, que, según nuestra experiencia en nuestra zona, están entre 10 y 15 partes por millón. Es decir, si nosotros tenemos lotes que tienen más de 15 partes por millón al momento de la siembra, o previo a la siembra, la factibilidad de respuesta es baja o muy baja. En estos casos, si el productor no fertiliza, porque no va a tener respuesta, sí va a estar utilizando fósforo del suelo y van a disminuir los niveles de fósforo en el suelo. Ahora, si él fertiliza, si él tiene menos de 15 partes por millón de fósforo en el suelo y fertiliza con una dosis baja para tener el máximo rendimiento, tanto productivo como económico, lo que va a estar haciendo
va a estar aplicando menos dosis de lo que los cultivos se llevan con los granos. O sea, va a estar haciendo una fertilización de suficiencia. Para hacer una fertilización de reposición, es decir, una fertilización que reponga los nutrientes que con la cosecha se llevan los granos, debemos aplicar de acuerdo a un rendimiento objetivo. Supongamos una soja que nosotros decimos que va a rendir 5 toneladas por hectárea. Lo que tenemos que hacer es reponer 25 kilos de fósforo, o sea, fertilizar con 25 kilos de fósforo previo a la siembra o durante la siembra, que estos serían alrededor de 125 kilos de superfosfato triple del producto comercial. Ahora, con eso estaríamos reponiendo el nutriente en el suelo. Ahora, si nosotros quisiéramos elevar los niveles de fósforo en el suelo, tendríamos que poner un plus sobre esa reposición. Es decir, los niveles óptimos de fósforo en el suelo podríamos decir que están pactados en alrededor de 20 partes por millón. O sea, lo ideal sería tener nuestros lotes con alrededor de 20 partes por millón de fósforo. Para eso, experimentos nuestros de larga duración nos indicaron que para elevar 1 parte por millón el fósforo en el suelo, en nuestros suelos, habría que aplicar 30 kilos de superfosfato triple. Los momentos de aplicación del fósforo, si nosotros vamos a hacer una fertilización de reposición o de reconstrucción, como esta última que estuve explicando, se pueden hacer previo a la siembra. Es decir, porque vamos a aplicar altas cantidades. La puedo hacer previo a la siembra y la puedo aplicar al voleo. Porque no se me va a perder el fósforo. Lo que sí es conveniente aplicarlo unos 60 días antes de la siembra para conseguir que alguna lluvia ponga más en contacto el fertilizante con el suelo, sobre todo en siembra directa. Ahora, si yo voy a usar dosis bajas, como el fósforo es poco móvil, lo ideal es ponerlo localizado, es decir, a un costado y debajo de la semilla. Dosis bajas a un costado y debajo de la semilla son muy eficientes. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional: el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Como todas las semanas, el ingeniero Ignacio Berry tiene su entrevista y en este caso la realizó a Gabriel de Rademacher, productor agropecuario y delegado a Confederaciones Rurales Argentinas. Amigos, estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Gabriel de Rademacher, es productor agropecuario de la localidad de Oliva, en la provincia de Córdoba. Fue presidente de Cartés y es delegado a Confederaciones Rurales Argentinas. Gabriel, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. Desde tu punto de vista como dirigente agropecuario, ¿cuáles son para vos los errores cometidos por el gobierno para llegar al resultado de las elecciones que tuvo en la provincia de Buenos Aires? Hola Ignacio, muchísimas gracias como siempre por la posibilidad de llegar a toda tu audiencia. A ver, yo creo que han habido una sucesión de errores en los últimos tiempos por parte del gobierno. El principal, si se quiere, en esta elección ha sido el de nacionalizarla y transformarla prácticamente en un plebiscito de la gestión del gobierno. Una elección que era absolutamente provincial, si se quiere, en una provincia de enorme relevancia por el peso de votantes que tiene, pero con el riesgo de tener esta situación justamente. El presidente se involucró de manera directa y personal en una provincia que sabíamos que iba a ser adversa.
Por un lado, claramente hay errores políticos, por otro lado hay errores en temas económicos, de enorme sensibilidad para la opinión pública, como ha sido el tema del Garrahan, el tema de las jubilaciones, que han sido verdaderas trampas para el gobierno, y en el que el gobierno no ha sabido moverse con sagacidad política. Me parece que se han divorciado política y economía, y sabemos que, aparte de los errores forzados que ha tenido el gobierno, cuando han ocurrido procesos económicos que han necesitado, como en este caso, una enorme fuerza de acompañamiento político, solo han sido posibles cuando ha estado esa conjunción de lo económico con lo político. Si no, veamos lo que le ocurrió, por ejemplo, a Cavallo, en su momento apoyado por el presidente Menem, o a Cavallo, en su momento apoyado por el presidente de la Rúa. Sabemos cómo terminó uno y cómo terminó el otro. Quizás es una comparación odiosa y poco feliz, pero bueno, es una muestra de cómo la política no debe divorciarse de la economía y viceversa. Y en este caso no ha habido una correcta lectura. Y por otro lado, un divorcio del gobierno, un alejamiento respecto a muchas personas, a muchos sectores, el rural, por ejemplo, que hacía tiempo que venía reclamando, más allá de las medidas macro que ha tomado valientemente el gobierno, medidas micro que hacen a la actividad y que no le permitieron expresar el máximo del potencial. Eso, en otros sectores ha ocurrido lo mismo y ha llevado adelante un desencantamiento de sectores que lo han acompañado al presidente Milei y que en este momento no se han visto seducidos por la oferta electoral. Gabriel, 67 localidades de la provincia de Buenos Aires íntimamente ligadas al sector agropecuario, carne, leche y granos, votaron al kirchnerismo. ¿Cuál es tu explicación? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esto está muy emparentado con lo que decíamos al final. El sector agropecuario, más allá de que después podemos discutir si tiene o no relevancia en el peso electoral, es un sector que venía manifestando la necesidad de cambios en las políticas o en la falta de política agropecuaria, más allá del control de la inflación, más allá de la unificación del tipo de cambio. Se venía reclamando desde hace tiempo, y es un reclamo que sigue vigente, la disminución clara, concreta, hasta la eliminación de los derechos de exportación, aparte de las intervenciones que han habido en organismos sensibles al sector agropecuario, como es el INTA, como es el SENASA, a donde no se han escuchado las voces de quienes están en el gobierno real de estos organismos, en el caso del INTA, como es el de las entidades agropecuarias. Y se atropelló como elefante en un bazar, sin escuchar consejos, sin escuchar realidades que le hubieran permitido llevar adelante procesos mucho más prolijos, mucho más quirúrgicos y que hubieran posibilitado llevar a buen término reformas estructurales realmente imprescindibles. Por otro lado, y esto no es menor, sabemos que lo que hemos venido diciendo siempre, cuando al sector agropecuario le va bien, esa producción, ese bienestar, se traslada al resto de la sociedad. Bueno, evidentemente el resto de la sociedad no ha recibido esos beneficios porque al sector agropecuario no le está yendo bien, producto de esta falta de políticas y de estos reclamos no atendidos. El sector agropecuario está produciendo desde hace muchos años a la defensiva, sin poder aspirar a techos productivos, sino simplemente a la subsistencia, a evitar desaparecer como productor agropecuario, como muchos productores agropecuarios que han desaparecido en los últimos años. Y es evidente entonces que el sector no ha podido expresar su máximo potencial y con eso derramar hacia el resto de la sociedad. Y por eso es que localidades que debieran ser eminentemente agropecuarias en su sentir, en su pensar,
en su forma de vivir, no la están pasando bien, y si bien los productores en esas localidades tienen una amplia repercusión económica, seguimos siendo muy pocos, y independientemente de la fuerza laboral que mueve la agroindustria, que mueve el sector agropecuario en su conjunto, no se ha podido expresar en su totalidad producto de estas restricciones macro y microeconómicas que todavía seguimos padeciendo. Y está claro que todos necesitamos que al presidente Milei le vaya bien, pero daría la impresión que la crítica no obsecuente no le gusta, no le cae bien y no la escucha, y solo escucha a aquellos que le adulan a su alrededor. Bueno, y esos errores tienen sus consecuencias, y esas consecuencias se han visto reflejadas en las urnas. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a vos, Ignacio. Y bueno, esperemos que el presidente Milei sepa hacer una lectura correcta de esta advertencia que ha recibido, se abra más a escuchar a todos los sectores que necesitamos, queremos y tratamos de que le vaya bien. Esperemos que no siga tan divorciado del resto de la sociedad y tan aislado, que verdaderamente escuche los gritos que la sociedad le están demandando. De lo contrario, va a ser difícil realmente recomponer esta situación de cara a las elecciones de octubre, en las que necesitamos todos que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio. Un fuerte abrazo para vos y tu audiencia. Este invierno, date una vuelta por Córdoba capital. Yo me doy una vuelta por la ciclovía en altura. Y nosotros venimos a comer algo rico. O dar una vuelta por los museos. Que están re buenos. Venimos de compras. Muchas compras. O nos damos una vuelta por el casco histórico, Que está súper cuidado. Este invierno, date una vuelta por Córdoba capital. Tenemos para finalizar nuestro programa de hoy el informe técnico de consumo ad libitum en ganadería que realizó el ingeniero Ignacio Berri. Amigos, hoy en el informe técnico vamos a hablar del consumo ad libitum en ganadería. Este consumo, del latín a voluntad, es una técnica de alimentación donde los animales tienen acceso constante y sin restricciones al alimento, permitiéndoles comer libremente según sus necesidades fisiológicas. Este sistema busca maximizar la ingesta y el crecimiento, reduciendo la mano de obra y los costos al permitir que el ganado regule su propio consumo. Sin embargo, puede generar sobreingesta, desperdicio y en algunos casos problemas de salud si no se maneja adecuadamente, como en el caso de la alimentación controlada o restringida. Amigos, nos vemos. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com.
De este modo llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en una nueva emisión de Campo y Ciudad en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.